No tiene sentido que se financie con dinero público el cine para cuñados culturetas de Ventura Pons, cuyas películas son todas iguales, o Julio Medem, cuyas películas son todas igualmente pretenciosas. Este cine, en realidad, solo interesa a sus autores, a diferencia de otros cineastas a los que sí tiene sentido sufragar, como Vigas Luna, Agustín Villaronga o Itziar Bollaín. Por supuesto que una televisión pública española debería defender el cine de España, pero por encima de la nacionalidad debería defender el buen cine. E investigar en profundidad en la Filmoteca Nacional y en las autonómicas y asociarse con ellas para ver qué puede ponerse a la altura de los dos proyectos con los que sin duda debería colaborar una televisión pública. El World Cinema Project, el proyecto del cine mundial de Martin Scorsese y de Criterion Collection. Una televisión pública no está tanto para informar como para formar. Por eso no tiene sentido un canal 24 horas de noticias, de las cuales una gran parte son crónicas parlamentarias de pasillo completamente ideologizadas e intrascendentes, y otra gran parte es fútbol, como si no existiera ya Teledeporte, canal del que el fútbol nunca debería salir, y en el que no debería tener más espacio que el resto de los deportes. Como es sabido, Pablo Iglesias tenía una cruzada contra los medios de comunicación privados porque aspiraba a poseer los estatales. Su argumento era que los medios privados dicen solo lo que interesa a los millonarios. Iglesias, que ahora trabaja para el grupo Prisa, presidido por el millonario Joseph Uğurlian, se callaba que los estatales dicen solo lo que interesa a los gobiernos nacional y autonómicos. Si necesitamos medios de información, los necesitamos precisamente privados, para que puedan criticar al gobierno, que ya tiene a su disposición el BOE, la propaganda institucional, las ruedas de prensa y la posibilidad de servirse del artículo 2 del capítulo 1 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, que dice: la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio será publicada de inmediato en el Boletín Oficial del Estado y difundida obligatoriamente por todos los medios de comunicación públicos y por los privados que se determinen. Por los privados que se determinen. Y entrará en vigor desde el instante mismo de su publicación de aquel. También serán de difusión obligatoria las disposiciones que la autoridad competente dicte durante la vigencia de cada uno de dichos estados. No parece que el gobierno necesite aún más medios para expresar su postura, o al menos no parece que debamos consentírselos. Esto incluye la selección de analistas políticos, escritores y de los llamados actores culturales que representan de manera excluyente la postura del gobierno y que han creado dos hemisferios culturales irreconciliables en España, sin contar los autonómicos y separatistas. Por un lado tenemos a James Rhodes tocando para el presidente y diciendo que Fernando Simón huele a caballos, madera y consuelo, y a Elizabeth, que creo que es con Z, Duval, diciendo que hay que guillotinar a los youtubers andorranos, y por otro a Juan Manuel de Prada hablando de tragacionismo y a Pérez Reverte enloqueciendo con los tercios y Covadonga, pero a estos no los veremos por las mañanas en la aventura del saber. Al menos mientras gobierne el PSOE, aunque en la vida civil, estoy adelantando un tema. Estos grupos aparentemente antónimos están mucho más cerca de lo que piensan sus respectivos admiradores. Especialmente vigilantes deberían ser los medios de comunicación públicos con la programación infantil. Hay un tema subterráneo que ya ha sido anunciado. Y desde luego no lo han sido, como demuestra que hayan comprado tantas basuras de Antoni Docon, empezando por los Aurones, cuyas marionetas disfuncionales ya revelaban la obsesión por las frutas que cristalizó en el siguiente engendro que le pagamos religiosamente, los Fruitis, en el que la mayor parte del metraje lo constituían canciones y escenas repetidas, con menos animación que el caballo de Cangrande de la Escala, además de que lanzaba el mensaje equívoco de que comer frutas y verduras estaba mal. Ningún programa infantil que no sea instructivo ni tenga la suficiente calidad artística debe ser sostenido con dinero público. Instrucción,
por supuesto, no es adoctrinamiento, como el viva el mal, viva el capital de la bruja avería de la bola de cristal, combinado, por cierto, con la música del estilo de los conciertos de Radio 3 del infumable Santiago Auserón. O el de los estereotipos de los Teletubbies, en los que el personaje masculino lleva el escudo y lanza de Marte en la cabeza, el femenino el espejo de Venus, el negro un falo descomunal y el morado con bolso un triángulo invertido, que recuerda a la marca que los homosexuales llevaban en los campos de concentración nazis. Esta serie, en la que los niños no podían aprender absolutamente nada, por no aprender no podían aprender ni a ser niñes, como en otra abominación que subvencionamos todos, el Duende del Globo, porque los personajes estaban hipercaracterizados e hipersexualizados, bueno, especialmente el negro. Se ofreció por su carácter neutro y pacato, con sabor a tofu, en la televisión nacional, en tanto que series artísticamente notables pero políticamente incorrectas, como Shin-Chan, Bola de Dragón o Doraemon, insistentemente doblado como Doraemon, quedaban hipócritamente relegados a los canales autonómicos, como si la fuente de financiación no fuera la misma, es decir, nuestros bolsillos. Así, cada vez que Shin-Chan hacía la danza de la trompa, o el maestro Muten Roshi sangraba por la nariz al verle las bragas a una menor de edad, y mientras a los guionistas de Doraemon se les acababan todas las excusas imaginables para que Nobita se colara en la bañera de Shizuka, en todos y cada uno de los momentos en los que estos pervertidos de dibujos animados hablaban en catalán, la Generalidad lograba fidelizar y crear identidad catalanista y catalano-parlante, de una manera que no habría sido posible a través de Salvador Espriu o de Jaume Vidal Alcubé, ni desde luego a través de los Teletubbies o el Duende del Globo. Lo prueba la infinidad de memes, vídeos y pancartas de apoyo a Puigdemont relacionadas con Bola de Dragón. Por último, habrá que indicar que las televisiones públicas están para transmitir contenidos y no para preservar lenguas. No puede haber canales de televisión y radio cuya única justificación sea el empleo del euskera o del gallego. Si el gallego es la lengua, bueno, si el gallego o el catalán, si en gallego, en catalán o en euskera, y por lo que estamos viendo próximamente en asturleonés o en bable o como quieran llamarlo, y por supuesto, no solo en catalán, sino en catalán y valenciano, porque tiene que ser una cosa distinta, cuidado, el valenciano es una cosa distinta, si en gallego, catalán, valenciano, euskera o bable se produce algo interesante para el bien público, será digno y merecedor de ser emitido en los canales nacionales con los debidos subtítulos castellanos. Y si no es interesante para el bien público, no hay razón para que lo paguen los canales públicos. Si hay quien quiere producciones audiovisuales y prensa escrita en estas lenguas, no faltará quien desde la empresa privada aproveche el nicho de mercado y se lo ofrezca. No puede ser que se imponga el todo vale en los medios regionales y locales y se conviertan en los premios literarios en ribagorzano condau de Ribagorza que gana cualquiera que se tome la molestia de escribir en ese dialecto. O en el premio al pueblo ejemplar de Asturias, que por pura lógica acabarán ganando todos los pueblos de Asturias porque su número es limitado. Por esto yo propongo acabar de raíz y de cuajo con todas las cadenas autonómicas, sin hacer excepciones por la lengua en que se emitan. Las confesiones católica, protestante, evangélica, hay una limitación, no tenemos un canal anabaptista, no tenemos un canal cuáquero. Las confesiones católica, evangélica, judía y musulmana se reparten horas de televisión en las mañanas del sábado y domingo, sin que nadie haya aceptado como necesario dedicar un canal público a cada confesión. Y ni siquiera han considerado necesario diferenciar entre las distintas denominaciones protestantes, judías y musulmanas, cosa que desde luego sería conveniente. De igual forma, los contenidos autonómicos podrían quedar perfectamente reducidos de varios canales por comunidad autónoma a una hora semanal, o el tiempo que se estimase necesario, en un canal nacional, sin perjuicio del seguimiento por extenso de acontecimientos que interesan al bien público, como los carnavales de Cádiz,
La danza de la muerte de Verges o El misterio de Elche. En cuanto a la información nacional, debería reducirse a poco más que a la síntesis del BOE y del diario de sesiones del Congreso y estar proporcionada, equilibrada con la información internacional, porque es inconcebible que Portugal aparezca recortado en nuestros mapas y que la noticia de que al portero Cañizares se le ha caído un bote de colonia en el pie exceda en el tiempo a la de una inundación en la India, y que incluso se pongan en relación de manera irrespetuosa. Vaya con Cañizares, tampoco lo están pasando muy bien en la India, donde esto lo he visto. Hay que acabar con discursos inhumanos del estilo de el terremoto ha dejado 3.000 víctimas, pero no pasa nada, porque entre ellas no hay españoles. Esta mejora, por supuesto, no puede hacerse sin refinar la selección del personal que se pone frente a una cámara. Y desde luego, las facultades de periodismo, que es la fuente habitual de abastecimiento de presentadores, distan mucho de ofrecer un material óptimo. Habría que exigir rigurosos exámenes de conocimientos generales para evitar errores bochornosos vistos en telediarios, como decir que Carlos V fundó el Imperio Carolingio o que siesta viene del latín sexta, que significa hora, porque claro, no han sabido interpretar la etimología. Y desde luego, la etimología del diccionario de la Real Academia. Y desde luego a presentadoras demagógicas como Toñi Moreno. Yo dejaría el aparatoso entramado actual de medios audiovisuales públicos en una primera cadena que informara y sirviera de cámara territorial, como supuestamente debería serlo el Senado, y donde se retransmitieran las fiestas populares, intentando influir en ellas para dignificarlas y procurar que no se convirtieran todas en macrobotellones o verbenas cutres, como las propuestas por el detestable concurso que también hemos pagado, conocido por el mal nombre de Grand Prix del verano. Un canal dedicado a los deportes, incluyendo en él la tauromaquia. Una segunda cadena dedicada a formar a base de selecciones cinematográficas, de documentales cuyo rigor se haya examinado, de óperas, zarzuelas y obras de teatro que los contribuyentes ya han pagado a base de subvenciones y del sostenimiento de los teatros públicos. Además, su difusión favorecería su escrutinio y que se acabara con el todo vale. Y de programas sobre arte, filosofía, religión y humor en los que impere la más absoluta libertad de expresión, de la que serán responsables quienes intervengan en ellos. Porque una televisión pública no ha de ser espacio para que siente en ella sus reales la vulgaridad de Daniel Landa Fernández, Antoni Docón, Ana Obregón, Ramón García, José Luis Moreno o Martes y Trece. Es decir, para quienes hasta ahora la han precisamente monopolizado. Pero sí para que ocasionalmente las vulpes vengan a decir «me gusta ser una zorra» o Albert Boadella monte un número con la Virgen de Montserrat. Habrá quien objete, con razón, que mi propósito de dignificar las fiestas populares a través de los medios de comunicación, del mismo modo en que Torcuato Luca de Tena al fundar el ABC se proponía, además de servir a la Casa Real, hacer no solo crítica de arte, sino crítica de su público, choca con mantener las corridas de toros y preguntará si no debería retransmitir en la televisión pública también a unos mozos, que ya no quintos, porque al fin se ha conseguido que ya solo los haya de cerveza, tirando una cabra desde el campanario. El problema de la moralidad y la conveniencia de los toros, que se discute desde el siglo XVI, sin haberse resuelto jamás, y que cuenta con eximios contendientes en uno y otro bando, excede el ámbito de la reflexión sobre lo que debe ofrecer una televisión estatal. A esto se suma que, a pesar de los esfuerzos por modernizar la fiesta a base de carteles pop, de una nueva nómina de artistas taurófilos como Joaquín Sabina y de guiños a lo queer, estoy pensando, carteles pop como los cuadros que pinta Castella. Y de guiños a lo queer, decía, la prensa ha reivindicado a Juan García Jiménez, mondeño, como gay, torero, fraile, torero y otra vez gay. A Sidney Franklin como torero, judío y gay. Y a José Tomás como ateo y gay, algo que daba por supuesto la Jornada de México en 2007, pero la prensa española
lo subrayó mucho más tarde, y en realidad no sé si lo será o no, yo simplemente digo lo que dice la prensa. Y a lo político. Ha hecho también el toreo guiños a lo político, ya sea con la ayuda del ya mencionado francés Sebastián Turchak, Castella y sus camisetas del Che Guevara, o de Morante de la Puebla y Juan José Padilla y sus muchos y gruesos puros fumados con Abascal. Pues a pesar de todo esto es un hecho incontrovertible que en España el interés real del público por los toros es igual o inferior al que hay por el gallego, que por lo menos cuenta, además de con una base de ancianos, con otra de talibanes, es decir, de estudiantes que lo hablan por fastidiar, mientras que muy pocos de los jóvenes que quieren comprar el pack completo de Vox, caza, toros, nucleares, carbón, fetos, aguantan una corrida. E incluso prefieren el boxeo, que empieza a gozar de un notable predicamento como ocio también entre los progres, porque así se sienten más americanos. No obstante, un canal de toros, como el que fue suprimido por RTVE, no es comparable a un canal cuya única justificación es usar el gallego, ya que las corridas son un acontecimiento y el gallego es un medio. Pero persiste el problema de la moralidad, evidentemente derivado de la hipocresía y las incongruencias del Estado, cuyo programa viene a ser como las preocupaciones del tío Sam según los Simpsons. Programas antitabaco, programas pro-tabaco, matarasnos salvajes e Israel. Hasta ahora casi todos los gobiernos que hemos tenido han querido, como los de tantos otros países, que tuviéramos una dieta baja en carnes rojas y sin alcohol, mientras de hecho, en esto de meterse en la dieta, muchos creen que el ministro Albertito Garzón ha sido un pionero, pero se le adelantó Berlusconi. Berlusconi llegó a querer estipular por ley que en los bares solo se pudiera desayunar media tostada en lugar de una tostada entera, pues supongo porque a Berlusconi, claro, le interesaba el suministro de Belline para la televisión. A Albertito Garzón se le adelantó Silvio Berlusconi en esto de meterse en la dieta de los ciudadanos. Pues la mayoría de los... Es que no es algo exclusivo de nuestra nación, de nuestro Estado, desde luego. La mayoría de los gobiernos del mundo quieren que tengamos una dieta baja en carnes rojas y sin alcohol. Pero esto lo hace nuestro gobierno mientras promociona nuestros vinos y nuestras carnes rojas con denominación de origen. Ternera gallega, por cierto. Ese gusto por la ternera siendo preferible la vaca. La ternera es un nombre engañoso, es como la fruta de la pasión. Es un nombre tan engañoso como el de la fruta de la pasión. Que tratáramos bien a los animales mientras se les hacía la boca agua a nuestros gobernantes cuando oían cocerse una langosta y se relamían con las ostras vivas. Ahora la hipocresía ha dado un paso más porque el PSOE ha alcanzado una extraña síntesis hegeliana, incorporando una tesis que se lanzó contra la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, la mandataria que fue nefastamente publicitada en Francia como la zapatera. Esta tesis se lanzó en 2016. Esa tesis era que había que salvar a las ratas y evitar su genocidio. Haremos el genocidio de las ratas. Es más, en 2022, desde el Partido Verde, se sostuvo que decir rata era ofensivo y que había que sustituir esa palabra opresora por surmulot. Esta tesis contra los socialistas franceses, emanada quizá de la película Ratatouille de 2007, ha acabado siendo plenamente asumida por los socialistas españoles con su Ley de Bienestar Animal de 2023, que ha sido un chasco descomunal para quienes esperaban que se acabara con los galgos ahorcados por cazadores, porque solo protege a los vertebrados en el ámbito doméstico, como podría ser una rata, y no a los perros de caza. El Estado tiene que resolver sus incongruencias, como que el Parlamento de Cataluña prohibiera las corridas de toros en 2010 con los votos independentistas, algo que, recordemos, fue anulado por el Tribunal Constitucional en 2016, el año de paremos el genocidio de las ratas en París, y que en 2022 ese mismo Parlamento de Cataluña rechazara una moratoria contra las macrogranjas, también con los votos independentistas, que coincidieron en el tiempo y en el sentido con los del PP
Ciudadanos y Vox en el Parlamento de Andalucía. Y ahora, además, en Cataluña está declarada la alarma cinegética contra los conejos. El gobierno catalán incita a los cazadores a que acaben con los conejos. No es esta incongruencia algo exclusivo de España, por supuesto. En 2018, la Suprema Corte de los Estados Unidos mexicanos falló en contra del recurso interpuesto por la Comisión Mexicana de Promoción Gallística contra la interpretación que hizo en 2016 el Estado de Veracruz de las peleas de gallos como maltrato animal. La Suprema Corte consideró que no solo no era anticonstitucional prohibir las peleas de gallos, sino que éstas no estaban amparadas por la Constitución. Sin embargo, en 2021, el Estado de Hidalgo declaró la pelea de aves como patrimonio cultural inmaterial de interés público. Aunque quizá ningún Estado democrático supere en contradicciones a la República de la India, que en 1948 prohibió la discriminación por casta en lugar de abolir el sistema y desterrar del presente el léxico relacionado con él, con lo que en la práctica lo mantuvo. No tiene sentido celebrar las victorias electorales de una representante de casta inferior como Kumari Mayawati cuando lo que se demuestra al hacerlo es que la noción de casta inferior sigue viva. Pero de momento cabe a la televisión pública el deber de sobrevolar el caos informe de nuestro laberinto legislativo para evitar los planteamientos falaces y pseudocientíficos, ya que no puede evitar la contradicción de los programas antitabaco, programas pro-tabaco, matar asnos salvajes e Israel, aunque a veces no le quede más remedio que elegir entre llamar a Junqueras y Rumeva presos políticos, como lo hace la televisión pública autonómica catalana, o políticos presos, como hace la televisión pública nacional. No se pueden consentir argumentos como que al toro le gusta que lo revienten porque ha nacido para eso, o que los veraneantes y domingueros abandonan a más perros que los cazadores, como hace insistentemente el programa y la revista Jara y Sedal, callando la realidad de los galgos ahorcados. La revista Jara y Sedal, que exhibe el sello de radio y televisión española en su portada, nos lleva a otro límite en el servicio al gobierno que una televisión pública tiene que establecer. En 2016, TVE comunicó que discrepaba con una portada de la revista Jara y Sedal en la que con el título El futuro de la caza mostraba a un niño rubio con los ojos azules y la mirada perdida que sostenía el cadáver de una perdiz en una mano y una escopeta en la otra. En 2018, la Dos Noticias emitió un reportaje titulado Niños soldados en Ucrania. Bueno, hay que decir algo sobre la escopeta, naturalmente, que quizá estaría bien precisar en los primeros minutos de un vídeo para que la censura no se exaspere.